Estamos grabando, en este momento estamos grabando, por favor me regalan la asistencia por acá por el chat. ¿Listo? Eso, muy bien. Bienvenida Luciana, Juliana, Andrés Felipe, Nini, Valentina, Lady. Muy bien, bienvenidos. Esperemos a que los demás también se unan. Bueno, ¿dónde quedamos la última vez? La última vez, Mafe, hola. La última vez quedamos aquí, ¿sí? Y esto fue en la mañana, bueno. Quedamos justamente aquí en la pregunta número 15, la cual trataba justamente de, pues, tiene mucho que ver con la parte de ecuaciones y balanceo de ecuaciones, ¿sí? Yo les decía que eso es un tema que por supuesto pues tenemos que ampliar mucho más, tenemos que verlo más adelante y eso lo podremos ubicar en este tiempo de reposición cuando se nos dé la oportunidad, ¿sí? Cuando se nos dé la oportunidad pues ya lo estaremos viendo. Lo que quiero comentarles pues es lo siguiente. La idea entonces con ustedes chicos de 11.1 es que nosotros llegamos hasta acá, hasta la pregunta número 15. Bueno, perfecto. Sin embargo, pues hay otras preguntas, ¿no? Está la 17, está la 22, está la 24 y la 26, las cuales me interesan bastante para que las puedan realizar y las puedan hacer. Entonces, 11.1, ¿qué van a realizar? ¿Qué van a hacer? Eso ahorita se los confirmo también por el grupo. Ustedes ya entonces vamos a pasar a la actividad número 2, es lo mejor para que vayamos avanzando. Y entonces la actividad número 1 me la pueden ya hacer llegar, ya me la pueden entregar. Algunos ya le hicieron, no hay problema, pero hay otros que entonces todavía estamos allí pendientes. Por favor, la idea es entonces que entreguen ese documento, que entreguen esta actividad y justifiquen solamente las que hacen falta, muchachos. Solamente justifiquen las preguntas en amarillo que nos hacen falta. ¿Esas serían cuáles? Esas serían la 17, ¿sí? La 22, la 24 y la 26. Solamente les quedan faltando entonces 4 por justificar. El resto pues ya las vimos, ya las estudiamos. Y por supuesto pues el resto de preguntas pues están allí disponibles para que ustedes también las resuelvan. Eso por ese lado. ¿Listo? Entonces, actividad número 1 ya abordada, ya explicada, ya quedó pues entonces digamos lista para que ustedes por favor la hagan llegar. Ahora vamos a pasar a la actividad número 2. ¿Listo? En la actividad número 2, si ustedes han visto la guía, acá, vamos a mirarla. La actividad número 2, ¿sí? Tiene que ver justamente con las leyes de los gases, ¿sí? Porque tenemos que ver entonces la ley de Boyle, vamos a ver la ley de Boyle, vamos a ver la ley de Charles, la ley de Gay-Lussac, ¿sí? Y la ley combinada de los gases ideales. Esas son como las principales, por así decirlo. Son las leyes principales. Por supuesto, también tenemos que revisar los conceptos de temperatura, qué es la temperatura, qué es la presión, qué son las moles y qué es el volumen, ¿sí? Entonces vamos a ver esto especialmente en estos espacios pues que tenemos de clase y por supuesto ampliarlas en tiempos de reposición. Listo, esa es la idea, ampliar en tiempos de reposición. Bueno, para esta actividad, ¿qué tenemos que hacer? Entonces, vamos a ingresar a este link. ¿Listo? Visite las siguientes páginas web. Entonces, en este caso está la primerita. Dice, conceptos básicos, ecuaciones y ejemplos de las leyes de los gases. Entonces, nos sirve, ¿sí? Nos sirven para ¿qué? Para armar primero el concepto, ¿listo? Vamos a mirar primero el concepto, qué son las leyes de los gases, qué variables se utilizan. Entonces, primero vamos a hacer esa introducción, ¿listo? De qué son las leyes de los gases. Y posteriormente podríamos ampliar esa información con el uso de simuladores. De hecho, mi tesis, ¿sí? Mi tesis de trabajo de grado tiene que ver con el uso de simuladores.
Entonces, la idea es seguir utilizando ese simulador de aquí hasta que se nos acabe el año, porque me interesa seguir trabajando con él. ¿Listo, chicos? Entonces, ahorita no nos alcanza el tiempo. En la próxima clase, una vez que veamos estos primeros conceptos, entonces ahí sí vamos a utilizar el simulador como para poder ampliar mucho más y mucho mejor este contenido. Por supuesto, una vez que estudiemos eso, estudiemos las leyes de los gases, que miremos aquí, que miremos allá, podemos hacer la valoración número 1 de este periodo, ¿sí? Esa valoración número 1 es muy parecida a la valoración que ya hicimos el periodo pasado, que se realizó por un formulario de Google. Quien no puede hacerlo, lo mismo, trabaja con el taller, que yo también en su momento se los proporcionaré. ¿Listo? Entonces, eso por un lado, por el otro sale, no se me preocupen. Y pues la actividad número 3 es más o menos lo mismo, tiene que ver con mezclas y separación de mezclas, pero eso pues en su determinado momento. Por ahora, volvamos acá. Listo, entonces vamos a iniciar ese estudio de las leyes de los gases. Por favor, tomen nota, tomen apuntes de lo que se dice, de lo que se expone, para que, pues, por supuesto, en cualquier momento que tengan la necesidad puedan responder de allí. ¿Listo? Entonces vamos a iniciar. Las leyes de los gases se suponen que se tienen que empezar a ver desde noveno. Y eso empecé a hacerlo yo desde el año pasado, de manera virtual. Entonces, no se ha manejado de la mejor forma posible con todas las dificultades que hemos tenido. Pero la idea es que esto que vamos a ver ahorita es lo que se les da a los chicos de noveno, cosa tal de que cuando ustedes se supone que ya estén en décimo y por supuesto que estén en 11, pues se puedan ampliar mucho más este tipo de conceptos. Pero bueno, ya nos tocó así, así es que lo vamos a trabajar. Leyes de los gases. ¿Qué son las leyes de los gases? Las leyes de los gases son un conjunto de leyes, sí, por supuesto, de leyes que tienen que ver con aspectos físicos y con aspectos físicos, ¿sí? Que determinan o que se determinan dentro de un sistema cerrado donde yo trabajo con gases. Por ejemplo, una olla a presión, una marmita, que es prácticamente casi lo mismo, pero a nivel industrial, ¿cierto? Lo podemos ver también, por ejemplo, en un globo aerostático o en un globo, cuando un globo de estos de fiesta, también podemos ver, por supuesto, allí esos mismos fenómenos y se utilizaron ampliamente porque nosotros todavía trabajamos con muchos gases, con uno de los fluidos más famosos que son, pues en este caso, por supuesto, el aire, el oxígeno que se utiliza ¿dónde? En medicina, ¿no? Esto más que todo fue aplicado a la mecánica en su momento y por supuesto pues también a la medicina. Entonces tiene muchas aplicaciones desde la parte ingenieril. Bueno, antes de entrar a estudiar, voy a agrandar un poquito esto para que podamos ver. Antes de que podamos entrar a estudiar como tal las leyes de los gases, necesitamos, sí o sí, necesitamos comprender algunas cositas. ¿Listo? Y lo primero que tenemos que comprender son los parámetros o las variables que tenemos en cuenta en las leyes de los gases. ¿Listo? A ver, ¿cuáles son esos parámetros que tenemos que estudiar en las leyes de los gases? Primero que todo, la presión. ¿Listo? Ya sabemos que la presión es como esa fuerza que nosotros ejercemos sobre una determinada superficie. Cuando usted se levanta, cuando usted más bien, digamos que usted se sube a su cama, ¿sí? Haga el ensayo, no ahorita, pero luego lo hace. Súbase a su cama, ¿sí? Su cama tiene una determinada superficie, ¿sí o no? Ahora apóyese en un solo pie, es decir, deposite todo su peso, toda su masa, deposítelo en un solo pie. Vas a ver qué, vas a ver que estás generando una presión, ¿cierto? Justamente en esa determinada área. Entonces, estamos viendo que una fuerza se imprime sobre una determinada área. A eso se le conoce como presión. Por supuesto, los gases ejercen presión. Cuando usted infla un globo, ¿cierto? Pues este globo se llena, ¿es por qué? Porque se expande. Se expande porque precisamente la cantidad de gas que hay allí
precisamente lo que hace es empujar las paredes del globo, agrandándolo. Entonces, aquí estamos viendo una presión, cómo ejerce sus acciones. ¿Dónde vemos también presión? Pues por supuesto en una olla a presión también vemos este tipo de fenómeno. El aire, el aire, el aire que nosotros en este momento respiramos ejerce una presión sobre cada uno de nosotros, ¿sí? Pues imagínense cuántos kilómetros hacia arriba no hay aire. El aire porque no pesa mucho, ¿no? Si el aire pesara demasiado, pues nos aplastaría, ¿cierto? Terminaríamos aplastándonos. Esa presión, ¿sí? Se conoce, bueno, se pueden conocer con varias unidades. Tenemos a los pascales, tenemos a las atmósferas, ¿sí? Por ejemplo, acá vea, atmósferas. Tenemos a los pascales atmósferas, también tenemos a los milímetros de mercurio, pero por lo general en leyes de los gases vamos a utilizar o más bien la atmósfera, ¿listo? Vamos a utilizar la atmósfera. Por ejemplo, si nosotros vivimos, vamos a hacer este muñequito aquí para poder explicar mejor. Por ejemplo, hagan de cuenta, yo creo que todo el mundo, o todo el mundo no, pues los que han tenido la oportunidad, ¿no? Los que han tenido la oportunidad de ir al mar o a, por ejemplo, Buenaventura. Entonces, digamos que este es el nivel del mar, ¿sí? Que ahí se me movió un poquito. Y aquí empieza pues la playa y empieza a subir la montaña, la montaña, la montaña, la montaña. Bueno, ahí tenemos pues. Digamos que esto es el nivel del mar, es decir, 0 metros. Y vamos a decir que aquí, no sé, digamos que, qué sé yo, 500 metros. ¿Sí? Vamos a decir 500 metros. Por supuesto, acá arriba y todo alrededor, ¿qué tengo? Pues voy a tener aire, ¿sí o no? Y el aire no es otra cosa sino materia en forma de gas. Tenemos oxígeno, tenemos vapor de agua, tenemos hidrógenos, tenemos, bueno, una cantidad de elementos que están allí flotando en forma gaseosa. Por supuesto, todos esos gases, ¿sí? Todo ese aire tiene una determinada masa. ¿Sí? Y que nos pesa, por supuesto que nos pesa. Entonces, ese aire va a generar una presión, ¿cierto? Hacia abajo. Él va a generar una presión hacia abajo, así de esta manera. Va a presionar todo esto, todo esto, todo esto lo va a presionar. Ahora bien, la pregunta es, de acuerdo a lo que estamos viendo allí, e incluso hasta gráficamente lo podemos ver, lo que estamos viendo allí, muchachos, ¿dónde creen que hay mayor presión? ¿A nivel del mar, a los 0 metros o a los 500 metros? Y pues por supuesto de ahí en adelante, ¿no? Pero aquí en el dibujito que estamos haciendo, ¿dónde creen que hay mayor presión del aire? ¿A los 0 metros sobre el nivel del mar o, digamos, a los 500 metros o más? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Dónde creen? No es que lo tengan que hacer. ¿Dónde A creen? los 500. A los 500 ¿A los 500 qué? ¿Hay mayor presión o menor presión? hay mayor presión a Mayor. los 500 metros. Hay mayor presión a los 500 metros. Listo. ¿Quién más considera lo mismo o quién de pronto opina diferente? ¿No opina? Bueno, ojo, ojo, ojo pues. ¿Cómo les parece, muchachos, que cuando ustedes, por ejemplo, se van para Buenaventura, ¿sí? Digamos que se fueron para Buenaventura y les dio por hervir el agua y le toman la temperatura a esa agua cuando esté hirviendo, esa agua va a ebullir a 100 grados Celsius, ¿sí? A 100 grados Celsius va a ebullir. Ahora, si nosotros nos desplazamos para Tuluá, porque Tuluá no está a nivel del mar, ¿vale? Tuluá no está a nivel del mar. Tuluá está un poquito elevado. Es más, creo que Tuluá más o menos está como a 500 metros sobre el nivel del mar. Más o menos, más o menos. ¿Cómo les parece que en Tuluá, que está más o menos a 500 metros sobre el nivel del mar, la temperatura de ebullición no es de 100, sino que es de más o menos unos 98 grados Celsius? Uy, 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 ¿cómo así? Y si nosotros nos vamos para Bogotá, que por supuesto está mucho más alto, ¿sí? El agua por allá en Bogotá más o menos ebulle como a 96 grados Celsius. Y si nosotros nos vamos para el Everest, que queda a 8 kilómetros de altura, 8 kilómetros de altura,
El agua no va a ebullir ni a 96 ni a 94, va a ebullir a menos, puede ebullir a menos de 90 grados Celsius. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo allí? Lo que estamos viendo allí, muchachos, es que a medida que yo voy subiendo en altura, la energía que se necesita para hacer ebullir agua disminuye. ¿Sí o no? Porque miren, a 0 metros sobre el nivel del mar necesito 100 grados Celsius para que el agua ebulla. Pero a medida que yo voy subiendo, esa temperatura va bajando, lo cual nos está indicando de que yo necesito menos energía para hacer ebullir agua. Y bueno, ¿y qué es lo que pasa? ¿Y eso qué tiene que ver, profesor? Tiene que ver lo siguiente. Mientras más presión atmosférica haya, más difícil es para el agua ebullir. ¿Por qué? Porque claro, ¿qué es la ebullición? La ebullición es cuando las moléculas de agua, en este caso, las moléculas de agua reciben tanta energía, pues claro, usted lo pone al fogón, ¿no? Reciben tanta energía que empiezan a moverse, ¿sí o no? Ellas empiezan a moverse, a vibrar. Mientras más energía, pues más van a vibrar. ¿Y para qué vibran? Bueno, ¿para qué vibran? No. Al vibrar, tienen que romper, ¿qué? Tienen que romper la presión del aire para poder escapar en forma de vapor. ¿Listo? Entonces, la cantidad de aire que haya en un determinado lugar determina la temperatura que yo necesito para que el agua ebulla. Entonces, miren que tiene mucho que ver. Gracias a eso que acabé de explicar, ¿sí? Que quería darle estos daticos y por ahí derecho, pues informarlos para que podamos de pronto contestar mucho mejor. Entonces, con toda esta información, ahora sí, reevalúen. ¿Dónde habrá mayor presión atmosférica? ¿A nivel del mar o a medida que yo voy subiendo la altura? ¿Dónde habrá mayor, muchachos? De acuerdo a lo que dije. ¿A nivel del mar? En este caso, muchachos, a nivel del mar. ¿Listo? A nivel del mar. ¿Y por qué? Es que el mismo gráfico nos lo está mostrando, muchachos. Miren que las mismas rayas, las mismas, ¿cómo decirlo? Las mismas flechas que nos está indicando la cantidad de aire que hay presionando, las mismas flechas nos están justamente diciendo eso, de que miren, a medida que yo voy subiendo una montaña, la cantidad de masa que hay de aire disminuye, ¿sí? Disminuye. Entonces, al haber menos masa, va a haber menos presión. ¿Listo? Profesor, y por eso, señor. ahí se ve relacionada la gravedad. No tan, a ver, no te sabría decir, ¿sabes? No te sabría decir porque, claro, la masa, ¿sí? La masa de aire se tiene que ver, por supuesto, atraída por la fuerza de gravedad de la Tierra. Claro que sí. Pero en este caso, lo que podemos ver y analizar es más bien la presencia o más bien la cantidad de masa de aire que hay dependiendo de la geografía. Entonces, esa masa, ¿sí? Al ser menor, pues va a generar menor presión. Y al haber más masa, pues va a generar mayor presión. Entonces, el tema de la gravedad no te lo sabría decir. ¿Para qué? Pero no. Creería que tiene que ver, pero no te sabría explicar cómo la gravedad influye en que haya más o menor presión. Es decir, ojo pues, si yo cojo, por ejemplo, un kilogramo de hierro y ese kilogramo de hierro lo deposito sobre 1 centímetro cuadrado, ¿sí? Por supuesto, ese kilogramo va a generar una presión. ¿Por qué? Porque la fuerza de gravedad atrae, ¿cierto? Esa masa de ese kilogramo de hierro lo atrae y pues eso es lo que genera esa fuerza. Si yo hago ese mismo experimento en la Luna, la presión va a ser menor. ¿Por qué? Porque la Luna tiene menor gravedad y va a generar menor fuerza, ¿cierto? Hacia su superficie. Entonces, creería que sí tiene que ver, viejo. Creería que sí tiene que ver. Pero como estamos hablando de gases, allí sí quedo como con la duda. De hecho, quedé bastante con la duda. Vamos a consultar. Eso hay que consultarlo. Muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Bueno, entonces miren muchachos que la presión
¿sí? La presión tiene bastante que ver, mucho, mucho, mucho que ver. Y pues vamos a utilizar lo que yo les digo, el término de atmósfera. ¿Listo? De hecho, chicos, a 0 metros sobre el nivel del mar, yo voy a tener siempre una atmósfera de presión. ¿Listo? A 0 metros sobre el nivel del mar, yo siempre voy a tener una atmósfera de presión. Por supuesto, a medida que yo voy aumentando la altura, ¿sí? Pues las atmósferas van a disminuir. ¿Listo? A medida que yo subo, o voy subiendo más bien en altura, las atmósferas van, por supuesto, disminuyendo. Caso contrario, si yo voy y me meto al mar, es que en el mar es la presión del agua, aparte de la presión atmosférica, entonces voy a tener mucha más presión. ¿Listo? Bueno, entonces ya saben, las unidades, atmósferas. Otra que tenemos que tener en cuenta es el volumen. Y sí que sí aquí, porque como los gases tienden a ¿qué? A expandirse, ¿sí o no? Los gases se expanden. Y los gases al expandirse, pues por supuesto van a cubrir mayor cantidad de espacio. Eso se conoce como volumen. Y en las leyes de los gases, pues vamos a hablar en términos de litros. ¿Listo? Vamos a hablar en términos de litros. La otra es la temperatura. Claro que sí. Los gases, dependiendo de su temperatura, pues van a tener ¿qué? Una determinada actividad o una determinada energía. Esta energía puede ocasionar varias cosas, ¿sí? Por ejemplo, si yo incremento la temperatura en un globo aerostático, ¿sí? ¿Qué va a pasar con el aire que está allí dentro? Ese aire, al recibir esa energía, se va a expandir y al expandirse va a hacer flotar el globo aerostático, que eso es lo que nosotros hemos visto y hemos conocido cuando se hacen este tipo de globos. ¿Sí ven? Entonces la temperatura también tiene mucho que ver allí con los gases. Y vamos a utilizar las unidades de Kelvin. ¿Listo? Grados Celsius casi no se utiliza. Vamos a utilizar grados Kelvin. Ahora bien, pues como todo se da en grados Celsius o centígrados, ¿no? En grados Celsius o centígrados, pues para pasar de grados Celsius o centígrados a grados Kelvin, lo único que debemos hacer es sumar 273. Eso lo vamos a ver más adelante en unos ejercicios. Y por último, las moles. Por último, las moles. Claro, la cantidad de sustancia, ¿sí? Como estamos hablando de gases, los gases es supremamente diferente a los líquidos, supremamente diferente a los sólidos. Los gases son, digamos, mucho más especiales, porque al ser más livianos, al expandirse mucho más por el espacio, ¿cierto? Pues vamos a tener que hablar mejor en términos de moles. Y esto representa, recuerden, la cantidad de sustancia. Se representa con la letra N. Se representa con la letra N. Entonces, esos son los principales parámetros y variables que se van a utilizar en las leyes de los gases. Presión, volumen, temperatura y moles. Bueno, otra cosa que tenemos que tener en cuenta es un gas ideal. ¿Qué es un gas ideal? Pues un gas ideal para los químicos es el gas soñado, ¿no? El que se deja trabajar, el querido, el amado. Es como su chica o su chico ideal, ¿cierto? Es lo que usted quisiera, pues, perfectamente para que su vida se arreglara de una vez por todas. Lo mismo pasa con los químicos. Los gases no se comportan supremamente raro, ¿sí? Cada uno de los gases se comporta de acuerdo a su naturaleza. Y pues la Tierra no es uniforme, entonces es que es más, lo estamos viendo acá. No es tan uniforme que precisamente la presión cambia de acuerdo a dónde yo me sitúo en este planeta Tierra. ¿Sí? Entonces miren que las condiciones varían mucho. Entonces, para que no nos matemos la cabeza, los químicos dijeron, venga, pues no nos matemos la cabeza, hagamos de cuenta de que los gases son ideales, que los gases son perfectos y que podemos trabajar con ellos de manera sencilla. Todo el mundo dijo, bueno, listo, hágale, hagámoslo así. Entonces, de ahí es donde nació la necesidad de trabajar con un gas ideal. ¿Y qué es un gas ideal? Un gas ideal es donde yo puedo aplicar cada una de las leyes y de manera perfecta.
¿listo? No me genera problemas, sino que yo puedo trabajar con esos gases de manera perfecta aplicando las leyes. Es un gas teórico, por supuesto no existe, ¿sí? Todo en la realidad es mucho más complejo de lo que uno piensa y cree. Entonces es un gas teórico que está, por supuesto, compuesto por partículas que se mueven al azar, ¿sí? Y que no interactúan entre ellas. Esto sí que es supremamente especial, muchachos, porque pues los gases, volvemos a lo mismo, al ser tan livianos, chocan unos con otros, chocan unos con otros. Y al chocar unos con otros, muchachos, pues allí hay intercambio de energía, hay pérdida de energía, hay transferencia de energía. Entonces, todo ese tipo de cositas a escala muy pequeña terminan influyendo en los cálculos. Entonces, los químicos dijeron, no queremos nada de eso. Trabajemos con un gas teórico que se aplique para todos. Listo, todo el mundo dijo que sí. Bueno, entonces esto es como para que simplemente tengan en cuenta eso, de que en estas leyes de los gases se trabaja con gases ideales, ¿listo? Con gases teóricos que nos permiten o nos facilitan más bien su trabajo. Bueno, ojo a lo que dice acá, cuando un gas se encuentra a muy baja temperatura, ¿sí? ¿Sí? O muy bajas condiciones de presión, entonces el gas se comporta como un gas ideal. ¿Listo? Tiene que haber condiciones de presión muy altas o temperaturas muy bajas para que un gas normalito de la naturaleza se comporte como un gas ideal. ¿Y por qué? Eso ahorita lo vamos a ver. Ahorita lo vamos a ver con una animación. Bueno, condiciones estándar. Esto sí que lo vamos a necesitar. En algunos ejercicios, especialmente cuando veamos los ejercicios, muchachos, cuando veamos los ejercicios aplicativos, ahí vamos a necesitar las condiciones estándar. Pues aquí tenemos otro chancuco. Si ya teníamos el chancuco del gas ideal, pues vamos a utilizar el chancuco de las condiciones estándar, es decir, las condiciones óptimas para trabajar con gases ideales. Y para eso nos vamos a referir a que esas sustancias se encuentran, bien sea a una atmósfera de presión, a 273 grados Kelvin, es decir, 0 grados Celsius, y ocupando un volumen de 22,4 litros por mol. Esas son unas condiciones como para poder trabajar con los gases ideales. ¿Listo? Entonces, como les digo, eso simplemente es informativo porque más adelante lo vamos a necesitar. Y lo que les quiero mostrar es lo siguiente, que esto nos va a permitir ampliar mucho mejor esta información. Por acá nos dicen, vea, visite o use este simulador. Vamos a mirar el simulador que nos muestra. Yo tomo agua. Bueno, vamos a dar una pequeña introducción a las leyes de los gases. ¿Qué tenemos acá? Hagan de cuenta que tengo un contenedor, ¿sí? Este contenedor que estamos viendo aquí, ¿sí? Este contenedor, hagan de cuenta una olla a presión, ¿sí? O un cilindro, más bien, piensen en un cilindro, en un contenedor totalmente cerrado, ¿sí? Miren que está cerrado, por todo lado está cerrado, es decir, que está hermético, ¿vale? Y donde yo aquí tengo como una especie de bomba. ¿Sí ven esta bomba que tengo acá? Esta bomba aquí al lado derecho. Bueno, esa bomba me permite ¿qué? Pues bombear o agregar sustancia, un gas ahí adentro. Miren que tenemos un medidor de presión. ¿Sí ven acá? Tenemos un medidor de presión, es decir, que tenemos un manómetro y tenemos una escala de temperatura. Miren acá tenemos un termómetro. Entonces, miren, tenemos para medir la presión, tenemos para medir la temperatura. En este caso, pues no tenemos como para definir qué, no tenemos como para definir el volumen, pero pues el volumen lo determina ¿quién? El volumen lo determina justamente el recipiente, ¿cierto? Y la cantidad de sustancia que nosotros la proporcionamos. Por supuesto, acá también me permiten subir la temperatura, miren acá abajo, acá me permiten subir la temperatura o bajar la temperatura. ¿Listo? Entonces me permite hacer varias cositas. Ojo, voy a ingresar las siguientes moléculas. Voy a agregar moléculas aquí. Gases.
Entonces, miren lo que estoy haciendo. Ahí. Agreguemos esas ahí. ¿Qué tipo de partícula, qué tipo de gas es ese? No sabemos qué tipo de gas es simplemente un gas, allí tenemos ese gas. Y miren qué es lo que está sucediendo. El gas, ¿sí? Los gases se comportan de esta manera. Al tener energía, entonces ellos se mueven de un lado a otro, miren que están chocando unos con otros, ¿sí? Hagan de cuenta que cada una de esas bolitas que vemos allí, esas esferas azulitas o moraditas, cada una de esas esferas es una partícula, ¿sí? Un átomo, por así decirlo, que está chocando uno contra el otro. ¿Listo? Miremos aquí, no sé si alcanzan a ver, chicos, no sé si alcanzan a ver acá. Acá dice que la presión sube ¿hasta cuánto? Hasta 19,6 atmósferas, ¿sí? Hay bastante presión aquí. 19,6 atmósferas tengo allí. Yo también puedo trabajar en pascales, miren acá, aquí hay 1988 kilopascales, o en este caso, 19,6 atmósferas. Es decir, hay 19 veces el peso del aire allí en ese contenedor, ¿sí? Como para que lo asimilemos de esa manera. ¿Y qué tenemos acá? Tenemos una temperatura de 300 grados Kelvin o 27 grados Celsius. ¿Sí ven? 27 grados Celsius o 300 grados Kelvin. Profesor, yo quiero jugar con eso. Venga. Ahí se lo dejé para que más tardecito lo pille. Bueno, entonces miren que tenemos todas las condiciones. Tenemos que, primero que todo, cantidad de sustancia, ¿sí o no? La cantidad de sustancia o las moles estarían determinadas por la cantidad de peloticas que nosotros estamos viendo allí. Miren, sí que esto es un gas pesado, ya. Miren que son partículas pesadas. Bueno, ¿qué más tenemos? Tenemos temperatura, tenemos volumen, el volumen que está determinado por el recipiente, tenemos presión, tenemos calor, tenemos todo. Entonces, miren nada más cómo empiezan a comportarse y cómo empiezan a alterarse las variables. Por ejemplo, vamos a mover la variable calor. ¿Qué pasa si yo le doy calor a este recipiente? Miren lo que sucede. Atentos con la temperatura, la voy a colocar aquí en grados Celsius. Atentos con la temperatura y atentos con la presión. Miren, voy a calentar un poco. ¿Qué empieza a suceder? ¿Qué están notando? Se mueve Aumenta. rápido, ¿no? Se mueven mucho más rápido. Por la energía. Exactamente, claro. Como recibieron más energía al calentar, al recibir esa cantidad de energía, ellas se ponen como que, uy, ¿qué hago? Me voy a chocar con todo. ¿Sí? Entonces las moléculas empiezan allí a moverse, por aquí, por aquí, por allá. Obviamente, esa energía adicional, nosotros la estamos viendo aquí reflejada en la temperatura. Miren, chicos, subió de ¿cuánto estaban? 27, ¿cierto? Temperatura ambiente. Subió de 27 grados a 192. ¿Y eso por qué? Pues porque le subí temperatura, ¿sí o no? Subió a 192. ¿Qué pasó con la presión? La presión también aumentó. Estaba en 19 y también subió. La presión subió, por supuesto. ¿Por qué subió la presión? Bueno, ¿por qué subió la presión, muchachos? ¿Quién me sabe decir? ¿Qué creen ustedes? ¿Por qué sube la presión? Porque aumenta la temperatura. Sí, es una consecuencia, ¿no? Una consecuencia del aumento de la temperatura. Miren cómo vamos combinando una cosa con la otra. Si yo subo la temperatura, sube la cantidad de energía, las moléculas o las partículas se van a mover mucho más rápido y van a colisionar mucho más rápido. ¿Sí? Por lo tanto, la presión aumenta. Eso es lo que nosotros estamos viendo allí, claro que sí. Pero el por qué. Bueno, el por qué es que es justamente por eso, muchachos, porque las moléculas al moverse más rápido se expanden mucho más, chocan mucho más unas con otras, con las superficies, con todo. Entonces eso lo que hace es incrementar la presión del contenedor. Eso es lo que pasa. Sí, señor, tiene que ver con eso, claro que sí. Miren lo que sucede si yo
lo que hago es disminuir el volumen. Miren lo que pasa si yo disminuyo el volumen, porque yo con esta, como con esta manija de acá, yo puedo manipular el volumen, ¿sí? Y miren lo que pasa, lo voy a disminuir, ¿sí? Vamos a disminuirlo, no sé, a la mitad. ¿Qué pasó? ¿Qué vieron allí? Algo pasó. La presión cambió. La presión cambió. Miren que la temperatura queda tal cual, porque ya le subimos temperatura y ya la energía que tomó ahí ya quedó, ¿sí? Pero la presión cambió. ¿Por qué cambió la presión? Porque aumentó la presión. ¿Por qué creen ustedes? De acuerdo a lo que vieron allí. Profe, Sí. porque usted redujo el espacio donde estaban las moléculas, entonces pues ya no tienen pues el mismo espacio que tenían antes, entonces al juntarse pues hay más presión, creo yo. Hay más fuerza, sí. Es justamente, creo que viste guisado. Exactamente. Hay más presión, hay más fuerza. Es decir, como reduje el tamaño, el espacio donde las moléculas, donde las partículas estaban chocando unas con otras y con la superficie misma del contenedor, ¿cierto? Al reducirlo, pues claro, las moléculas, las partículas van a chocar más, ¿sí? Van a tener menos espacio para moverse y entonces van a chocar y van a colisionar. Chocar no, colisionar. Van a colisionar mucho más. Entonces, esta cantidad de colisiones, por supuesto que va a incrementar la presión. Perfecto, vamos a aumentarlo. La presión, miren que ahí la presión disminuyó. Por supuesto, si yo hago esto, ¿qué pasó con la presión? La presión, miren que inmediatamente disminuyó. La temperatura está constante. La temperatura ahí la tenemos constante. Pero al modificar el volumen, vemos que se modifica la presión, ¿sí o no? Al modificar el volumen, se modifica la presión. Y vemos que hay una relación que de tipo inverso o de tipo directo, chicos, entre estas dos variables. Inverso. Es Ok. inverso. Pues a ver, si yo disminuyo el volumen, ¿qué pasa con la presión? Aumenta. Aumenta. Entonces estamos hablando de inversos. Claro que sí. Si aumento el volumen, la presión baja. Entonces miren que ahí hay una relación inversa. Muy bien, excelente. Hay una relación inversa allí. Perfecto. ¿Qué pasa si yo enfrío esto? Pues por supuesto vamos a obtener lo siguiente. Miren lo que pasa. Pues primero que todo la temperatura baja. Ay, venga, mucho. La temperatura está bajando. ¿Sí? Vamos a bajarlo, vamos a bajarlo. Vamos a bajarlo, a bajarlo, a bajarlo. ¿Qué está pasando, chicos? Las moléculas como que se mueven más lento. Se ralentizaron, ¿cierto? Ajá, ¿Y qué pasó con la presión? Baja bajó. junto con la temperatura. Claro, está bajando. Es más, vea que ya vamos a alcanzar el cero absoluto, que son los menos 273, ¿cierto? Ahí estamos, ahí vamos un poquito. Vamos a dejarlo ahí. Vamos a dejarlo ahí. Entonces, miren, muchachos, claro, miren que no, estamos confirmando lo que nos estaban diciendo acá. ¿Qué? ¿Dónde es que es? Ya, las condiciones estándar. No, era por acá. Cuando un gas se encuentra a muy baja temperatura, menos 266 grados Celsius, ¿sí? O está en condiciones de presión extremadamente altas, eso luego lo vamos a ver. Ahí es cuando se comporta como un gas ideal. ¿Y por qué se comporta como un gas ideal? Se comporta como un gas ideal porque, en este caso, su temperatura baja tanto, tanto, que logra comportarse de una manera que facilita los cálculos y facilita su estudio también, porque prácticamente es como ralentizarlas tanto que ellas se queden allí estáticas. Claro, eso me permite individualizar mucho mejor el sistema y trabajar mejor con este. Entonces, muy bien, miren que allí estábamos viendo entonces cómo las variables entran a jugar unas con otras y dependiendo de cómo las organizo o más bien de cómo las altero, ¿cierto? Cómo las modifico. Si modifico unas, otras se van a modificar. ¿Listo?
Ahora bien, yo creo que ya vieron entonces la relación entre la temperatura y la presión, ¿cierto? ¿Qué pasa si yo subo la temperatura? ¿Qué pasa con la presión? Aumenta. Aumenta. Entonces, este tipo de relación es que inversa o directa, Directa. es directa. Porque, Es decir, que porque si, si usted dime, aumenta la temperatura, aumenta la presión. Si baja la temperatura, exactamente. baja la presión. Muy bien, entonces, excelente, excelente. Entonces miren que ahí tengo una relación directa. Ahorita teníamos una relación inversa entre el volumen y la presión y aquí tenemos una relación directa entre ¿qué? Entre la temperatura y la presión. Entonces, chicos, esto que estamos nosotros haciendo aquí, en algún momento lo hicieron, pues los que estudiaron todo esto, como el señor Charles, como el señor Boyle, como el señor Gay-Lussac, como este mancito de Avogadro, como no sé quién y otros tantos allí. Todos ellos estudiaron esto y se dieron cuenta de esas relaciones. ¿Sí? Se dieron cuenta que la temperatura está relacionada con la presión y que el volumen modifica también la presión y que la temperatura tiene que ver también con una cosa y con la otra. Entonces, a partir de esas relaciones es que nacen las leyes de los gases. ¿Sí? Y miren, por ejemplo, la ley de Boyle. ¿Qué dice la ley de Boyle? La presión absoluta y el volumen de una masa dada de un gas confinado son inversamente proporcional mientras la temperatura no varíe dentro de un sistema cerrado. Eso en palabras castellanas, ¿sí? ¿Qué es? En palabras castellanas es simplemente esto. Que a medida, donde yo lo había leído, ¿dónde está eso? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ay, no, no está aquí. Bueno, lo que nos está diciendo aquí la ley de Boyle no es otra cosa sino que hay una relación inversa, ¿sí? Entre la presión y el volumen. Y eso nosotros lo vimos acá, que hay una relación inversa entre el volumen y la presión. Si yo aumento el volumen, ¿qué pasa con la presión? Baja. Y si yo disminuyo el volumen, ¿qué pasa con la presión? Aumenta. Eso lo vimos nosotros ahorita. ¿Sí o no? Entonces, eso es lo que nos está diciendo la ley de Boyle. ¿Listo? Miren que Boyle dijo eso por allá en 1662. Bastante, hace bastante. ¿Y qué se obtuvo? Se obtuvo la siguiente ecuación. Esta es la ley de Boyle, que la presión por el volumen da una relación constante. La presión por el volumen da una relación constante. Esto más adelante, o en la próxima clase, por supuesto, lo vamos a ampliar. Vamos a analizar el ejemplo, ¿listo? Vamos a hacer aquí un ejemplo y vamos a tratar de visualizarlo acá, en el simulador. Para eso es el simulador, para que nos permita visualizar lo que estamos aquí leyendo. ¿Ok? Entonces, para que les quede muy clarito. Luego pasamos a la ley de Charles, ¿sí? Miren que nos está hablando de volumen y temperatura. Luego pasamos a Gay-Lussac, que miren que ya nos relaciona presión y temperatura de otra manera. La ley de Avogadro no la vamos a ver. La ley de los gases ideales sí me interesa bastante porque es esta. PV igual a NRT, o como me la enseñaron en la universidad. Pájaros volando es igual a número de ratones trotando. Todo el mundo tiene una forma de aprenderse esa ecuación. La cosa es que eso es lo que nosotros vamos a ver ahorita más adelante. Acá la tienen. Esta está bien chévere, ¿sí? Esta tabla está bien chévere porque es una tabla que compara las leyes de los gases y más adelante la vamos a estudiar. ¿Listo? Tenemos la ley de Boyle, de Charles, de Gay-Lussac, de Avogadro. Aquí falta la ley de los gases ideales, pero bueno. Estas son las cuatro principales. La de Boyle, Charles, Gay-Lussac, Avogadro y pues la de la de los gases ideales. Miren que nos hablan de cuáles son las variables que se utilizan. Por ejemplo, Boyle utiliza presión y volumen. ¿Sí? Miren la relación, es inversa. ¿Cuáles son las constantes? Se mantiene constante el número de moles y se mantiene constante la temperatura. Eso lo veíamos acá. ¿Sí? Nosotros acá estábamos viendo, muchachos, que me queda más fácil hacer esto. Estábamos viendo que por ejemplo, yo agregué esta determinada cantidad de ¿qué? De sustancias. ¿Sí? Aquí hay una determinada cantidad de moles. Y la temperatura también la voy a dejar ahí quietica. La voy a dejar en temperatura ambiente. Entonces miren que tanto la cantidad de sustancia en el contenedor como la temperatura están constantes. Ay, hombre.
están constantes. La cantidad de sustancia y la temperatura están constantes. Mírenla ahí. Pero ¿cuáles son las que varían? Las que varían son la presión y el volumen, cuya relación es inversa. ¿Por qué? Porque si yo disminuyo el volumen, la presión aumenta. Y si yo aumento el volumen, la presión baja. ¿Sí ven? Entonces ahí tengo la relación inversa. Y miren que cuando hice eso, en ningún momento se movió la temperatura y en ningún momento hubo pérdida o ganancia de sustancia. ¿Listo? Entonces ahí tenemos. Y esta, por supuesto, es la ecuación. Entonces con esta ecuación es que nosotros vamos a trabajar. ¿Listo? Presión 1, volumen 1 es igual a presión 2, volumen 2. Ahí vamos y ahí vamos a quedar. Nos faltan el resto. ¿Listo? Esas las vamos viendo poco a poco, las vamos viendo. ¿Listo, chicos? ¿Alguna pregunta antes de que finalicemos? Ok. Entonces, muchachos, para que nos vayamos a almorzar, hoy hay contrajornada, ustedes tienen, ¿cómo llama esto? Tienen ahorita el cena, entonces ya despidámonos. Por favor, por acá me van a regalar la asistencia de salida. Y si no tenemos ninguna pregunta y no tenemos ningún comentario, entonces nos podemos ir retirando. Muchas gracias por la asistencia, muchachos. Hasta luego, profe. Nos vemos, Juan Manuel. Cuídate mucho. Igual. Gracias. Bye. Chao, chao chicos, chao chicas. Cuídense mucho. Estamos hablando. Quizá hoy estuvo participativo. Ganó su participación. Bueno, chao chicos. Nos vemos.